Perfecto. Bueno, señores, entonces oficialmente iniciamos la séptima edición o la séptima sesión académica del curso online de diseño y evaluación de análisis de precios unitarios en contratos de obras. Y en esta oportunidad, que es el cierre de curso, nos está acompañando el ingeniero Gerardo Medina Cuervo, que hace pocos instantes lo presenté. Gerardo va a estar a partir de este momento encargado de lo que es la clase que tiene que ver con planificación en la construcción. Entonces ya te estoy dando el pase, Gerardo, para que tú te encargues entonces Gracias, de la Carlos. clase. Muy bien, disponga usted entonces de las cámaras, estimado Muchas colega. gracias. Adelante, es todo suyo. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. ¿Ok? ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Sí, correcto? Sí. ¿Ok? Bueno, bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de planificación de la construcción dentro de lo que corresponde al curso de diseño y evaluación de análisis de precios unitarios en contratos de obra. Como ya mencionó Carlos, yo soy Gerardo Medina, ingeniero civil, un MBA en construcción. Me desempeño básicamente como gerente de proyectos y construcción y además soy asesor, consultor y docente internacional. Vamos a ver, esto avanza, no avanza. A ver, ok. Entonces, para darle un pequeño esquema de qué es lo que vamos a ver el día de hoy, voy a hacer una pequeña introducción. Luego hablaremos un poco de las etapas de planificación. Aquí hay un pequeño error de, ok, planificación de la construcción, debería decir acá. Los conceptos básicos en la planificación, los elementos que forman parte de lo que es la planificación de la obra y los pasos en el proceso de planificación. Claro, todo esto relacionado, o cuál es la relación que ellos tienen, o cuál es la incidencia que tiene la planificación dentro de lo que es el diseño y la evaluación de el análisis de precios. Entonces, empecemos con la introducción. Entonces, comenzamos. Los planificadores de construcción o planificadores de obras supervisan el proceso de visualizar la edificación totalmente terminada y hacen ese trabajo de atrás hacia adelante para determinar cómo se va a ejecutar y cómo se va a completar. Entonces, en ese sentido, la planificación implica identificar todos los pasos necesarios para construir una estructura, bien sea una instalación de una planta industrial o un edificio o una vivienda. Y eso lo hace a través de dividir esa construcción en actividades muy bien definidas, ordenándolas de una manera lógica y determinando cuáles son los respectivos recursos de materiales, mano de obra y equipos que son necesarios para efectuar esa construcción. Obviamente, pues, este es el punto, en este sentido, este es el punto donde vemos que se tiene que compenetrar con los elementos fundamentales de la planificación del diseño y la evaluación de los análisis de precios unitarios. ¿Okay? Entonces, si no se tiene una planificación sólida, la probabilidad de tener un proyecto de construcción exitoso disminuye considerable y dramáticamente. En ese sentido, pues, les menciono pues, que la planificación es, por lo tanto, fundamental para proyectos complejos y esto va desde la construcción de nuevas unidades de vivienda hasta los grandes centros comerciales, las nuevas instalaciones industriales y obras de infraestructura, etc. Entonces, en esta sesión última de este curso, cubriremos entonces todos los aspectos importantes
de la planificación y su relación con lo que tiene que ver con los análisis de precios unitarios. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta tabla. Según lo establece el PMBOK en su versión número sexta edición, yo le agregué un par de términos que no aparecen en el PMBOK per se, que son los que están contemplados dentro del Construction Extension, que son seguridad y lo que pasa es que no, déjame poner aquí cómo hago yo para verme solamente yo. No, aquí no estoy ubicado, estoy viendo todos los participantes. Bueno, déjame ver cómo un momentito, por favor. Es que me está... Gerardo, en la parte superior vas a ver como un rectángulo recuadrito. negro, ¿verdad? No, Dale no. a... No, escúchame, dale a donde hay una sola línea para que minimices, ¿ok? Ok, está listo. Perfecto. Listo, perfecto, ok, Sí, dale, gracias, Carlos. dale. Entonces, en esta tabla podemos visualizar, pues, lo que son las áreas de conocimiento que establece el PMBOK, que llegan hasta acá, y estos otros dos los considera el Construction Extension de la edición del 2016. Dentro de estas áreas de conocimiento hay una serie de grupos de procesos. Uno de ese grupo de procesos es el grupo de procesos de la planificación, que dentro de él tenemos esta cantidad de procesos definidos para cada una de las áreas de conocimiento. Yo estoy remarcando en rojo aquellos procedimientos o aquellos procesos que tienen injerencia sobre lo que es el análisis de precio. ¿Ok? Como puede ser definir el alcance. Cuando definimos el alcance sabemos cuáles son las partidas que vamos las actividades que vamos a tener que desarrollar para cumplir con ese alcance, crear un EDT para poder determinar cuáles piezas, cuáles porciones nosotros vamos a tener que utilizar, y así sucesivamente tendríamos la gestión del cronograma, definiendo las actividades, su secuencia, estimar las duraciones. Esto es importantísimo porque este es un valor muy importante para determinar el precio final de una actividad y el desarrollo del cronograma. Igualmente en la parte de la gestión de los gastos está la estimación de los costos, que es propiamente lo que están ustedes aprendiendo a través de este curso, que es cómo hacer llegar a un precio definido para cada una de las actividades y permitirnos hacer la determinación del presupuesto de obra. Y dentro de lo que corresponde a la gestión de los recursos del proyecto, pues nosotros como planificadores o como gerentes del proyecto debemos estimar los recursos que vamos a utilizar, tanto recursos en materiales, equipos y en mano de obra. Y también dentro del área de gestión de adquisiciones o procuras del proyecto, tenemos que hacer una planificación de la gestión de las adquisiciones. Hay otros temas que podríamos hablar, pero no son tópicos de este curso en particular, porque estamos definiendo simplemente lo que es el análisis de precios y lograr llegar entonces a determinar un presupuesto. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Qué es la planificación de la construcción? Entonces, obviamente la planificación de la construcción, que es un pilar fundamental para cualquier proyecto, es la primera etapa de la gestión de la construcción y es la disciplina de llevar un proyecto de construcción desde lo que es el concepto, la idea, hasta su correspondiente finalización. Entonces, la gestión de la construcción, sin embargo, incluye varios otros componentes que nos permitirán entonces tener un éxito en la planificación. Y ellos serían la programación o hacer el scheduling, que nos dice cuándo iniciar, cuándo ejecutar y completar cada una de las tareas y actividades que nosotros dentro de nuestro proyecto debemos desarrollar.
Seguidamente, eso lo tenemos que organizar. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa poner todas esas piezas o elementos del proyecto en su correspondiente lugar y posición para realizar cualquiera de las tareas que se vaya a desarrollar dentro del proyecto. Seguidamente tenemos que tomar en cuenta también todo lo que es la dotación del personal o el staff o el staffing, que entonces consiste en asignar a las personas o a los trabajadores a las tareas relacionadas con el proyecto. Y también tendríamos que evaluar lo que es el proceso o la acción de dirigir, que no es otra cosa que asegurarse que se completen las tareas de acuerdo a lo que se planificó. Y también hay otro componente que es el monitoreo o seguimiento de eso que nosotros estamos planificando, que eso implica entonces asegurarnos que se cumplan con los requisitos y los parámetros de rendimiento, desempeño y productividad establecidos durante la etapa de planificación, es decir, todo lo que forma parte de esa elaboración de los análisis de precios unitarios. Si ustedes entonces no cumplen con estos requisitos, van a tener que dedicar mucho tiempo a otra etapa, que sería la de control, ¿ok? Que implica la gestión y administración del presupuesto y del compromiso de los requisitos contractuales. Entonces, dado que nosotros, los seres humanos, hemos estado construyendo desde y durante miles de años, podría decirse que la planificación de la construcción es una disciplina ancestral. Hoy en día, pues las herramientas y técnicas y equipos que utilizan los constructores han cambiado, pero la planificación sigue siendo una parte integral del proceso de gestión de la construcción. Si bien la planificación requiere de tiempo, los beneficios que se obtienen de esa planificación, obviamente que superan con creces los costos que ese tiempo involucra. El costo de dedicar tiempo a la planificación se ve superado con creces una vez que se ha concluido el proyecto. Se han realizado varias investigaciones que demuestran que hay una relación positiva y cuantificable entre el esfuerzo realizado durante la fase de planificación previa al proyecto y el éxito final del mismo. Hablemos un poco más entonces de lo que es la planificación. Entonces, para ser efectivos, ustedes deben abordar entonces los procesos de la planificación de manera lógica, de una manera muy minuciosa. Sobre todo esto es importantísimo, con honestidad. También necesitarán poseer conocimientos y experiencia en métodos de construcción o métodos constructivos y en métodos de contratación. Y además, los planificadores, por ende, deben visualizar las tareas y actividades, así como comprender cuáles son las relaciones entre ellas para que puedan llevarlos a cabo en una secuencia eficiente y efectiva, que es lo que nos compete a nosotros y vamos a ver en el transcurso de esta sesión. ¿Cuáles serían entonces las metas de la planificación? Obviamente, cumplir con los parámetros de tiempo, costo, calidad y seguridad. Entonces, los objetivos de la planificación de la construcción son los mismos para todos los proyectos. Los constructores y los propietarios, obviamente, se esfuerzan ambos en cumplir con esos requisitos de costo, de cronograma o tiempo, de calidad y de seguridad. Entonces, durante el proceso de planificación de la construcción también se establecen o deben estar establecidos las responsabilidades de los propietarios y las responsabilidades de los contratistas, sentando así de esta manera las bases de una comunicación sólida y un mejor trabajo en equipo.
Esto lo traigo a colación porque es muy importante al momento de hacer el análisis de precios unitarios que haya una relación entre todas estas partes de manera de que puedan determinar el precio, digamos, el precio realmente justo, habiendo analizado cuáles son los materiales, cuáles son los equipos y cuáles son la mano de obra que conforman las cuadrillas de cada una de las partidas que están inmersas dentro del presupuesto. En el proceso de planificación, ustedes deben producir un documento que se denomina plan maestro de construcción o el Master Construction Plan, según sus siglas en inglés, MCP. Este plan maestro nos explica y nos indica cómo planificar, cómo organizar, cómo dirigir, cómo monitorear y controlar el proyecto. Y tiene como objetivo principal cumplir con los requisitos técnicos de tiempo que está involucrado dentro de lo que es el análisis de precios, la calidad y obviamente los costos del proyecto establecidos en los documentos contractuales, y estos a su vez, como dije anteriormente, son bases fundamentales para la evaluación de los análisis de precios. El plan maestro incluye entonces 3 tipos de planificación. La planificación estratégica que ella determina, establece y articula los objetivos del proyecto. Responde las grandes preguntas sobre la misión de un proyecto, cómo se logrará esa misión y cómo estos objetivos se alinean con la estrategia más amplia del patrocinador del proyecto o del propietario. En resumen, podríamos decir que la planificación estratégica es el análisis del panorama general que el patrocinador del proyecto lleva a cabo. Obviamente, aquí no podemos determinar propiamente en primera instancia cuál es la influencia de esta planificación estratégica dentro de el diseño y la evaluación de nuestros análisis de precios. Seguidamente tenemos la planificación operativa. Esta planificación profundiza pues, en los detalles de cómo el proyecto cumplirá con sus objetivos estratégicos y si es que puede cumplir con todos ellos. Los equipos de construcción evalúan si tienen los recursos, parte fundamental dentro de los análisis de precios, que necesitarán para cumplir con los objetivos estratégicos e identifican cualquier déficit que pueda haber en estos recursos y buscan la aprobación del patrocinador para cubrir con ese déficit. En este punto, la relación con los pedidos cuando vienen y se producen los cambios. ¿Okay? Cuando las cuantificaciones, las métricas o las mediciones sobrepasan lo que estaba establecido en el contrato o cuando son disminuciones de las cantidades que se estimaron para el proyecto en particular. Seguidamente tenemos entonces lo que es la programación. En la programación se establece el plan operacional, pero en una escala de tiempo proyectada en el tiempo, es decir, el cronograma de la obra, en donde se incluye la fecha de inicio, las fechas intermedias de hitos importantes y la finalización anticipada del proyecto. Este tipo de planificación, pues, no implica una programación muy detallada de cada tarea del proyecto, que es una actividad separada que generalmente sigue a la fase de planificación. En grandes proyectos, los programadores experimentados y especializados elaboran entonces unos cronogramas muy detallados. Y otro aspecto crítico que no vamos a mencionar, pero forma parte también de los análisis de precios unitarios, es el aspecto de crear un plan de seguridad en el sitio de la construcción. Y esto es indispensable e importante para grandes proyectos, porque dentro de los costos asociados, pues usted tiene todo lo que tiene que ver con implementos de seguridad, con prevención de salud, y todos estos factores pues tienen alguna incidencia de una u otra manera sobre los precios unitarios que van a establecer para el proyecto. Entonces, ahora pasemos a hablar de las etapas de la planificación. Ok, espérate. Ok, estamos bien. Todo proyecto de construcción
indistintamente del tamaño que tenga, de la ubicación donde se encuentre, de la industria donde se desarrolle, etcétera, debe contemplar o contempla las siguientes etapas o las siguientes, sí, digamos, las siguientes etapas. Ellas son seleccionar un diseñador y los proyectistas que van a hacer el diseño de ingeniería. Hay que crear la ingeniería del proyecto, es decir, crear los planos y la ingeniería. Hay que seleccionar un contratista o unos contratistas que vayan a ejecutar los trabajos de construcción. Igualmente hay que hacer la compra de los materiales y equipamientos establecidos en ese diseño que se hizo anteriormente para el proyecto y obtener los permisos requeridos para poder hacer la ejecución. Y por último, entre de estas fases está entonces la firma de contrato o la selección o la firma con el contratista o la contratación del mismo. Entonces, ¿qué puedo decir aquí a esta altura? Que la planificación para un proyecto, independientemente sea residencial, comercial, industrial, incluye las actividades de planificación que analizamos en las láminas anteriores, es decir, la planificación estratégica, la planificación operativa y la programación. Y algunos otros elementos de alto nivel del diseño de las edificaciones correspondientes al proyecto. Entonces, durante la etapa de diseño, el cliente, el arquitecto, el diseñador y los ingenieros y proyectistas deben trabajar en conjunto. Recientemente se está incorporando a través de las nuevas metodologías, también están incorporando a los contratistas para que entren en este juego de ver si el diseño cumple con los requisitos establecidos por el cliente. Entonces, existe una etapa de preconstrucción que involucra entonces las diferentes actividades para diferentes proyectos y esta puede incluir elementos como la evaluación del diseño, el análisis de valor, las evaluaciones de constructibilidad y la contratación o licitación para los contratistas. Estos puntos, así de esta manera, parecieran que no tienen alguna relación o alguna incidencia sobre el análisis de precios unitarios, pero sí lo tienen, porque mientras seamos más precisos en nuestro diseño, mientras tengamos una mejor definición de lo que es el alcance, podremos estructurar entonces una secuencia lógica y una determinación de actividades que nos permitan entonces establecer cuáles son las partidas o las actividades que vamos a desarrollar y a esas actividades le vamos a desarrollar y calcular su respectivo análisis de precio. Seguidamente a esto, pues obviamente, como había dicho anteriormente, viene la procura. Entonces, ustedes como en la parte de planificación, pues la procura juega un papel muy importante dentro de la estructura del análisis de precios porque es la que determina cuál es el costo de los equipos que se van a instalar. De alguna de las partidas podrá ser instalación de una bomba, instalación de las tuberías, instalación de un tanque, una bomba sumergible, un compresor, pues en fin, la procura obviamente pues tiene que ver con la compra de materiales y servicios necesarios para completar el proyecto y tiene su relación con la estructuración del análisis de precios. Posteriormente viene la etapa de construcción, que por supuesto, como todos ustedes saben, pues se refiere al propio proceso de la construcción de la estructura, de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. Igualmente, esto tiene cierta relación con lo que son los APU, porque si hay un cambio durante el proceso, pues hay que hacer un análisis de precio correspondiente para un cambio, una partida adicional, etcétera, etcétera. A la construcción, pues, le sigue la puesta en marcha, que no es otra cosa que el proceso de verificación de que todos los sistemas asociados a esas edificaciones que se construyeron funcionan correctamente y todas estas etapas deben ser consideradas a la hora de diseñar y evaluar los análisis de precios para el proyecto. Y por último, obviamente, la entrega del proyecto al cliente o propietario.
Entonces, ¿quiénes son los que tienen que participar en el proceso de la planificación? Esto es muy interesante. Cualquier proyecto de construcción implica una serie o un número de partes interesadas o personajes clave que nos indican lo que cada una de esas partes es responsable en el proyecto. Además de que son una fuente importantísima de información para la elaboración y la evaluación de los APU. ¿Y quiénes son esas partes interesadas? Pues obviamente el cliente y el patrocinador. ¿Okay? Después tendríamos, obviamente, los contratistas y después tendríamos, en tercer lugar, tendríamos los consultores, es decir, los arquitectos, los ingenieros, los proyectistas que formaron parte del equipo de expertos que diseñaron el proyecto. También tenemos que tomar en consideración los proveedores, que son los que nos van a nutrir y nos van a dar la información de los costos que tienen los materiales y equipos que se van a ser instalados en el proyecto y por supuesto que forman parte de la estructura de análisis de precio unitario. Y por último, pues los arquitectos e ingenieros que de alguna u otra manera forman parte de las partes interesadas de un proyecto de construcción. Si tienen alguna pregunta, no teman, por favor, en abrir su micrófono y hacer la respectiva consulta. Y si voy muy rápido, también me lo pueden informar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la planificación de la construcción para los propietarios y los constructores? Porque ellos los dos tienen diferente visión. Entonces, podríamos decir que para comprender cómo la planificación beneficia tanto a los proyectos, tanto al propietario como a su constructor, deberíamos ver sus puntos de vista de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los propietarios? Los propietarios de cualquier proyecto lo que están interesados en tres cosas. Que ustedes entreguen el proyecto de acuerdo al alcance acordado. Es decir, de acuerdo a todas las actividades, partidas o ítems que ustedes hayan desglosado en su presupuesto, que se alcance, que se llegue, se entregue el proyecto de acuerdo a ese alcance, que lo completen al costo, es decir, a los precios que ustedes establecieron multiplicado por esas cantidades de obra que fueron determinadas en el diseño, o que lo entreguen por un costo por debajo de este. Esto sucede en muy pocas oportunidades. Y además que esté listo para su uso de acuerdo a lo programado, es decir, en el tiempo. En esta función, pues, obviamente, ¿cuál es la relación con los análisis de precios? Es la evaluación de los rendimientos de obra. Cuando nosotros establecemos los rendimientos, lo hacemos en base a un desglose que hicimos de todas las tareas. A cada una le dimos una cantidad de tiempo para ser ejecutada. Entonces, allí está la relación que tienen estos factores que ven su influencia sobre los análisis de precios. ¿Qué sucede si el proyecto se retrasa? El proyecto, entonces, el propietario perderá ingresos debido, por un lado, a que la construcción no estará lista para su uso cuando él lo requería, o porque iba a ser implementado para una fabricación, para un proceso de fabricación. Si los costos establecidos superan entonces esas expectativas, o es decir, que tengamos unos precios unitarios elevados, se reduce el retorno de la inversión para el propietario. Los retrasos y los costos excesivos entonces pueden significar que se tomará más tiempo en pagar los préstamos que ellos hayan adquirido, lo que también podría encarecer el proyecto. También puede haber ciertas consecuencias de tipo fiscal. Por otro lado, podríamos decir que los constructores están más bien preocupados por su propia eficiencia y rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los APU que aseguren su rentabilidad, lo que él pretende ganarse con ese proyecto. En algunos métodos de licitación se requieren que los mismos contratistas, como me estaba explicando uno de los participantes, cubran ciertos costos no presupuestados en lugar de facturarlos al propietario, pues, o que no te den un anticipo.
Por otro lado, también los contratistas también son responsables, obviamente, al final, de garantizar la máxima calidad del producto final y la seguridad del sitio de construcción. Entonces, tanto la calidad como la seguridad afectan la reputación y el éxito futuro del negocio de este contratista. Entonces, cada proyecto de construcción es único de alguna manera. Entonces, para cada uno de los proyectos tenemos que tener entonces una visión de qué es lo que vamos a hacer. Podríamos tomar alguna información de un proyecto previo para poder nosotros desarrollar nuestro análisis de precios unitarios. Entonces, como les decía, cada proyecto es único de alguna manera, ya sea en el diseño, en el sitio de construcción, en los materiales a utilizar o en los participantes. Entonces, por eso es que es interesante saber, pues, tener conocimiento sobre estos temas, porque son los que nos van a dar la orientación para poder estructurar bien un análisis de precios. Por mi experiencia de más de 40 años, les puedo decir que los constructores que son experimentados saben que probablemente haya pues, retrasos en sus proyectos. En ocasiones, pues también he comentado lo siguiente, en cursos, charlas, cuando estaba dando clases también, o con conversaciones con algunos de los colegas, que no hay duda, pues, que un proyecto tomará posiblemente más tiempo, será más difícil, será más costoso de lo que originalmente se planificó. Por eso hay que dedicarle mucho tiempo a la parte de planificación, porque mientras más tiempo se le dedique a la planificación de la obra, al estudio del alcance y a la estructuración, pues cuando tenemos una buena planificación, nuestros análisis de precios pues estarán mucho más cercanos de lo que deberían estar. Pues. Entonces, esto deberíamos tratarlo entonces como una regla, aunque nosotros tengamos, pues en el desarrollo del proyecto, tengamos la suerte y el viento nos ayude, nos sopla el viento en popa, pues tendremos esos inconvenientes. Entonces, hablemos entonces un poco de cómo la planificación de la construcción nos puede ahorrar tiempo y dinero. La planificación puede ayudar a minimizar los costos, al optimizar los recursos y la utilización de los equipos. Y estos dos términos, los recursos, que son materiales y mano de obra, y la utilización de los equipos que estamos incorporando en nuestros análisis de precio unitario, pues nos permitirán tener unos ahorros o tener unas mejores ganancias con respecto a nuestro proyecto. En un proyecto complejo, pues la planificación también organiza y coordina muchas partes móviles que entran en juego durante el proyecto. Con un proyecto adecuadamente planificado, todos saben cuándo deben presentarse a ejecutar sus actividades para no tener que pagar excesivamente en mano de obra o alquiler de equipos, y qué trabajo se debe completar antes de su llegada al sitio de la construcción. No se debe entonces tampoco almacenar o guardar gran cantidad de materiales y equipos durante días o semanas, ocupando espacio y posiblemente incurriendo en costos de alquiler excesivos que porque llegaron mucho antes de lo que se necesitaba en el proyecto. Es lo que se llama actualmente la filosofía del just in time o justo a tiempo. Como por definición, la planificación, ¿dónde estoy? La planificación tiene lugar antes de que comience a hacerse el trabajo, y los análisis de precios, por supuesto, tienen que ejecutarse antes porque son una parte necesaria para poder contratar. Tienen entonces la oportunidad o el chance de anticipar problemas y planificar soluciones antes de que estas ocurran. ¿Eso qué quiere decir con relación con los análisis de precios? Pues que una vez que si tenemos todo esto bien definido, podremos tener unos análisis o una definición y evaluación de análisis de precios mejor estructurado. Esto, por supuesto, esos beneficios se traducen
en una eficiencia de tiempo durante la construcción del proyecto en sí, que es un factor importantísimo también en la determinación de los APU. Así como también una mejor solución porque no han ideado el plan o no han ejecutado los análisis de precios bajo un estado de presión. Entonces la planificación puede a su vez entonces mejorar y allanar o abrir el camino hacia métodos más innovadores para resolver desafíos de la construcción. En ocasiones, os he dicho en varias oportunidades, lo siguiente también, este es un texto algo rápido, que yo le digo, le digo a los clientes, pues que sean abiertos, honestos, debe haber una muy buena comunicación para que todas esas informaciones que se tienen o que se requieren entre el propietario, el promotor, el contratista, la organización ejecutora y los diferentes subcontratistas, pues nos permitan obtener una mejor generación de información que nosotros podemos trasladar a nuestros análisis de precios unitarios. Pues un comentario que les podría decir aquí, que aquellos contratistas que dominan a la planificación de la construcción de sus proyectos, entonces desarrollarán o tendrán un historial de proyectos entregados a tiempo y dentro del presupuesto establecido para ese proyecto. Para maximizar los beneficios de la planificación, se deben seguir algunas mejores prácticas y lecciones aprendidas. Una es que nos aseguremos de planificar en equipo. Mientras más caras haya en la mesa al momento de estructurar nuestros análisis de precios, pues reduciremos considerablemente la posibilidad de pasar por algo importante o algún componente interesante que forme parte de ese análisis de precios. Para simplificar un poco las cosas, entonces debemos primero identificar cuáles son las grandes tareas del proyecto. Luego, cuando sea necesario, esas grandes tareas las podemos subdividir en subtareas, valga la redundancia. Luego lo que debemos hacer es asignar esas tareas, cada uno de esos ítems que ustedes van a hacer los análisis de precios, asignárselas a individuos y a contratistas. Y luego de eso se crea un cronograma que nos diga o que les diga a todos qué se supone que deben hacer y cuándo lo deben hacer. ¿Ok? También debemos asegurarnos de que el cronograma tenga todas sus fechas de inicio y finalización para cada una de las tareas y asegurarnos de estar monitoreando y haciendo seguimiento de ese cronograma para ver si nuestros rendimientos establecidos en los análisis de precios que pusimos, nosotros vamos a vaciar o vamos el término local no muy bien a la mente, o sea, vamos a hacer la postura de concreto en columnas o en vigas y determinamos unos rendimientos, tenemos que hacer entonces estar seguros de que nuestros rendimientos establecidos en nuestros APU fueron los correctos. Igualmente tenemos que pegarnos a nuestra fecha, pegarnos a nuestra fecha de terminación, ¿ok? De manera de cumplir con el presupuesto y además realizar un seguimiento para actualizar regularmente ese progreso que nosotros vamos llevando durante la ejecución del proyecto para que la información siga fluyendo entre todos los participantes. Y por último, es recomendable siempre hacer unos registros en planillas. Cada empresa en particular tiene sus plantillas o sus planillas en las cuales ellos vacían su información. Ahorita les voy a dar un par de ejemplos de cuáles son ese tipo de planillas. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos esta, que es la plantilla de tiempo de construcción, que no es otra cosa pues que un diagrama de Gantt, o un diagrama de garras, en este caso es un diagrama de seguimiento, donde están todas las partidas. Esto forma parte del ejemplo que vamos a ver finalizando la sesión, cuando hagamos el ejemplo completo, de un diseño de un tanque, donde están las relaciones que hay
de precedencia y secuenciación y cuáles son las que dependen unas de otras y nos dan unos hitos de inicio, que es este que está acá, este que está acá, y el de finalización. Por otro lado, tenemos otro tipo de planillas que deberíamos utilizar para ver si nuestros análisis de precios fueron bien estructurados, que es el registro de trabajo diario. En esa plantilla o planilla, como quieran llamarlo, o formato, pues se llevan los registros de cuántos trabajadores estuvieron involucrados en cada una de esas, qué número de horas trabajaron y cuál fue la descripción del trabajo que hicieron. Eso nos permite tener registros para posteriores, para el proyecto actual y para posteriores proyectos, para determinar cuáles serían los rendimientos, las cuadrillas, los equipos y los materiales que se deben considerar a la hora de estructurar el análisis de precios. Hablemos ahora un poco de los conceptos básicos de la planificación. Si bien la planificación es de suma importancia, o es muy importante, los pasos o principios de ella no son realmente complicados. El reto es trabajar a través de los pasos a fondo, con diligencia, ¿verdad? Y la experiencia y la educación formal, que es lo que están haciendo ustedes, mejoran y potenciarán sus habilidades. Entonces, los planificadores obviamente toman decisiones vitales sobre las tecnologías y los métodos de construcción que utilizarán en el proyecto. Esto, sin duda alguna, tiene una incidencia sobre la estructuración del análisis de precios. ¿Qué tipo de método constructivo vamos a utilizar? Nos permitirá determinar qué materiales, qué equipos y qué cuadrillas vamos a tener que utilizar en ese análisis en particular. Por ejemplo, al preparar concreto, podríamos pensar qué tipo de mezclador de concreto vamos a utilizar o utilizará el contratista. Va a utilizar uno que tengan que manejarlo dos hombres para que lo puedan girar, o uno que tenga que ser transportado con un camión, o simplemente utilizar un mezclador de concreto. La decisión depende entonces del tamaño del proyecto y los costos relativos, pero las restricciones técnicas de eficiencia también desempeñan un papel muy importante dentro de lo que es el proceso de planificación, que tiene incidencias sobre los análisis de precios unitarios. Para cualquier proyecto de construcción, pues la metodología de gestión de esa planificación necesariamente tiene que pasar por tres etapas, que son la etapa de licitación, la de ejecución, adjudicación del contrato y la del periodo de construcción. Obviamente, para este curso en particular, la parte de los análisis de precios entraría dentro de lo que es la etapa de licitación, porque es cuando se prepara el presupuesto para ofertar y tratar de lograr la contratación de ese proyecto. Entonces, vamos ahora. ¿Qué es poner las actividades de construcción en el orden correcto que hemos venido mencionando? Que hay que secuenciarlas de una manera lógica. Entonces, los pasos más básicos para cada proyecto, desde el más pequeño hasta el más grande, implica determinar cuáles son las tareas involucradas en la ejecución del proyecto y además definir todas y cada una de las tareas involucradas y cuál es la relación que existe entre ellas. Para eso, pues, el número de tareas de trabajo pueden variar desde unas pocas docenas, si estamos hablando de una pequeña construcción para un proyecto, digamos, residencial pequeño, o hasta varios miles si estamos hablando de un megaproyecto, donde tienes inclusive a veces entre 2.000, 3.000 y 4.000 ítems que tienes que cuantificar y tienes que hacerle su respectivo análisis de precio. Entonces, cada una de esas tareas
es una unidad de trabajo discreta que se llama paquete de trabajo, y casi todas las tareas guardan de alguna manera una relación con las tareas que le preceden o le suceden. Por ejemplo, solo se puede hacer la pintura de las paredes después de haber revestido dichas paredes con el frisado o el repellado. Y solo se puede aplicar la segunda mano de pintura, obviamente, después que la primera mano haya tenido el tiempo suficiente para secarse. Entonces, ¿esto qué quiero decir yo con esto y cuál es su relación con cuando ustedes van a elaborar o evaluar sus análisis de precios? Que tienen que tomar en cuenta estas secuenciaciones para determinar cuáles son los rendimientos reales que ustedes vayan a poder tener al momento de estructurar dicho análisis. Hay una nota que les podría decir, por ejemplo, que los proyectos grandes que implican tantas tareas que todos se confundirían irremediablemente si no se predetermina cuál es el orden que van a tener las mismas. Una vez que se haya definido entonces las tareas y la secuencia, se debe colocarlas en un cronograma completo del proyecto que establezca todo el trabajo y la relación de dichas tareas. Para hacer esto, el planificador entonces tendrá que saber cuánto tiempo, estimación de tiempo, que es lo que ustedes consideran en los análisis con el rendimiento, cuánto tiempo voy a tardar yo en hacer esta determinada cantidad de obra, para que puedan entonces alinear la próxima tarea en el tiempo y en la secuencia de ejecución del proyecto. Entonces, con un cronograma o un subcronograma completamente detallado, los planificadores pueden estimar y pronosticar los recursos, tanto materiales y equipos y mano de obra, que van a ser necesarios en cualquier etapa del proyecto. Obviamente, suponiendo que el proyecto se realice de acuerdo al plan. Hablemos entonces de los elementos de la planificación de la construcción o lo que se conoce como la estructura de desglose de trabajo. Eso lo vamos a ver acá. Analicemos ahora qué pertenece específicamente a un plan de construcción. Todos los planes de construcción comparten algunos elementos comunes, obviamente, pero los más importantes, como mencioné, son el alcance o resultado del proyecto, la duración y el costo. Y estos tres son componentes intrínsecos de los análisis de precios unitarios. En el plan de construcción se desglosa entonces todo el trabajo del proyecto en tareas, que es lo que tenemos acá. Bueno, tenemos un ejemplo muy corto, pero tenemos en tareas y a su vez esas tareas se subdividen en subtareas, que también son llamadas en algunas ocasiones actividades, e incluyen un programa de trabajo que muestra cómo se secuencian esas tareas. Los gerentes de proyecto entonces hacen un rastreo, un seguimiento del progreso de la construcción en base a cómo se estructura este cronograma o esta estructura de desglose de trabajo. Entonces, los hitos, que son esos puntos que vimos en la gráfica anterior, que eran unos puntos negros, son esos puntos de progreso en el desarrollo del proyecto que son especialmente cruciales. Ello significa que se ha completado un cierto porcentaje de la obra del trabajo total, o se terminó el trabajo de concreto, o se terminó la instalación de tubería. En fin, son puntos que inclusive en la parte contractual están establecidos para lo que son las cuantificaciones y los pagos respectivos por avance ejecutado. Cumplir o no cumplir con estos plazos también puede afectar la compensación que vaya a tener el contratista. Entonces, habiendo hablado de la importancia de definir y enumerar todas las tareas que ustedes necesitan para completar un proyecto, deben organizarlas entonces, estas tareas, en esta estructura de trabajo, donde está el principal, están las tareas mayores, las subtareas y los paquetes de trabajo. Ya vamos a ver un ejemplo un poco más desglosado de varios de los proyectos donde yo he estado involucrado.
que sería, por ejemplo, esto que está acá. Esto corresponde a un proyecto IPC que tuve la oportunidad de participar en Venezuela con respecto a una tubería que iba desde tierra firme a la isla de Aruba. Eso tenía, perdón, ¿cuál es? No, perdón, este es el de compresión. Este era un ajuste de unas plantas de compresión de gas que había dos locaciones, una en Campo Carito y otra en Campo Pirital. Entonces estas serían las tareas, estas serían subtareas, ¿verdad? En diferentes niveles. Ya tendríamos aquí todo lo que corresponde a ingeniería, procura y construcción. Procura y construcción, tendríamos también lo que tendría que ver, entonces, los subpaquetes de facilidades de compresión, los paquetes de generación eléctrica, los servicios comunes, las edificaciones de vialidad y las facilidades off-site. Luego de eso tendríamos, perdón, tendríamos, que no sé por qué no la veo completa, pero tendríamos todo lo que son los nivel 4, que sería entonces lo que corresponde a las áreas de proceso, al área civil, mecánicas y tubería, electricidad, y así sucesivamente se va fraccionando todo el proyecto. Déjenme regresar un momentito a la lámina anterior, perdón, a esta, donde tenemos en primera instancia el nombre del proyecto y después vamos subdividiendo en diferentes tareas. Otra parte importante que tenemos acá es que con la EDT o con el Work Breakdown Structure podemos nosotros entonces hacer la estimación de nuestros costos, ¿ok? Que son a través de multiplicando cantidades por los respectivos análisis de precios que hemos determinado para cada paquete de trabajo. Entonces ustedes van a tener que utilizar esta herramienta de la EDT, que debe ser muy bien estructurada, muy bien definida, definida en términos, definido en paquetes de trabajo, en subpaquetes, de manera que la estimación del costo para preparar nuestro presupuesto preliminar y basado en los APU sea lo más acertado posible. Entonces vamos a pasar acá. Aquí vemos, pues, no sé si lo ven con claridad, pero en este presupuesto estimado, una vez que esto es para con respecto a una casa, donde tenemos entonces los trabajos de topografía y replanteo, tenemos las bases y fundaciones, ahí están los respectivos costos, las columnas y las vigas, las losas de piso. Todo esto sale de una EDT que se hizo previamente y nos permite entonces determinar cuáles son los costos gracias a los precios unitarios que se calcularon previamente y nos da un presupuesto estimado de cuál es el costo de nuestro proyecto con el cual nosotros vamos a salir a licitar. Entonces, entremos a cuáles son los pasos claves en el proceso de esta planificación. Entonces, volvamos a hablar un poco de lo que es la EDT. Los pasos claves, entonces, lo primero que tenemos que hacer es enumerar, obviamente, las tareas del proyecto. Eso estará listo para crear, entonces, una vez que tengamos todas esas tareas, podremos, entonces, utilizar estas para estimar las duraciones de cada una de esas tareas, de establecer cuál es la determinación o la lógica de trabajo que deberíamos seguir para llevar a cabo y adelante nuestro proyecto. Tendríamos entonces que hacer el diagrama de red, que fue aquel que le mostré en las primeras láminas anteriores, donde está el diagrama de barra, y después aplicar el método del camino crítico para ver cuánto tiempo va a durar nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Ok. Perdón, me pasé. Entonces, para determinar la duración de una tarea, que es una pregunta que siempre sale a colación, es ¿cómo determino yo cuánto dura una tarea? Entonces hay diferentes fórmulas o diferentes maneras. Una es por la experiencia que se tenga de proyectos anteriores. Estoy hablando
de los rendimientos, cuánto rindo, cuánto me dura ejecutar esta cantidad de obra, y eso te permitirá establecer un rendimiento. Hay otra que es a través de una fórmula que es la duración esperada, que de acuerdo a la experiencia de proyectos anteriores, nosotros podríamos tener entonces una duración óptima, una duración probable y una duración pesimista. Entonces, en ese caso, la duración esperada, la fórmula nos dice que es la duración optimista más 4 veces la duración más probable más la pesimista. Todo eso dividido entre 6 nos diría que esa cantidad de obra se ejecuta en tanta cantidad de días, meses o semanas. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden calcular las duraciones en función de las tasas de productividad también. Que la tasa de productividad, que no es otra cosa más que el rendimiento, debe asumir entonces un nivel normal de recursos y de trabajo que son componentes, obviamente, de los análisis de precios unitarios. Entonces, deben asegurarse que el equipo de proyecto que ustedes están, en el cual están trabajando, o con el cual ustedes están trabajando, realmente tengan los recursos para proceder con esa tasa de productividad normal, teniendo en cuenta que es posible que necesiten compartir equipos con diferentes actividades y compartir mano de obra en múltiples tareas que su equipo estará realizando simultáneamente. Del mismo modo, entonces, ustedes no deben asumir que las cuadrillas o los equipos de trabajo trabajarán horas extras. Cuando están haciendo su análisis de precios unitarios, ellos trabajan 8 horas, o las 9 horas, o la jornada que tenga en cada uno de los países respectivos donde ustedes trabajan. Y esas unidades de tiempo que ustedes usan, pueden usar horas, días, semanas, aunque los periodos de tiempo más largos pueden ser apropiados para proyectos mucho más grandes. Y eso sí, esas unidades de tiempo deben ser coherentes para todas las actividades. Ustedes deben basar entonces la duración de las tareas en condiciones de campo realistas, ¿ok? No en sueños o en fantasías, es la realidad. Y eso se lo puede proveer los proyectos anteriores que ustedes hayan realizado anteriormente. Déjame ver un momentito acá. Ok. Vamos a determinar entonces cómo es la lógica de trabajo. Ya vamos a entrar en temas próximos, ya vamos a entrar en la parte práctica. Entonces, una vez que ya hemos terminado o estimado esas duraciones de las tareas a través de los rendimientos, a través del cálculo de la estimación del tiempo de acuerdo a la fórmula o de acuerdo a los rendimientos o productividades que hayamos tenido y considerado en nuestros análisis de precios unitarios, tendremos entonces que secuenciar esas tareas en el orden de ejecución y ese orden debe ser lógico. Entonces, las relaciones e interdependencia entre las tareas se llama entonces la lógica de trabajo. ¿Cómo vamos a afrontar nosotros nuestro trabajo? Esta pues nos indica cuándo se debe realizar una tarea en relación con las demás tareas que se están ejecutando en el proyecto. Se debe comprender la lógica de trabajo para cada tarea para construir entonces el diagrama de red y llevar a cabo la ejecución del método de ruta crítica. Esto ya los paquetes y los software lo hacen automáticamente. Entonces, al momento de determinar la lógica, el programa lo que no hace es establecer la lógica entre las actividades, eso lo hace el planificador. Cuál depende de cuál, cuánto tiempo dura cada una, eso lo hace el planificador. Entonces, aquí podríamos tener que el planificador o ustedes deben hacerse 3 preguntas de fundamental importancia. ¿Qué actividades preceden a una actividad que están analizando? Esa es una pregunta importantísima. Después, ¿qué actividades siguen a esta actividad? ¿O qué relación existe entre esta y las sucesoras? Y en tercer lugar, preguntarse qué actividades son concurrentes con esta actividad, o sea, que se pueden ejecutar en paralelo. Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente,
que si no existieran esas restricciones o si no existieran restricciones físicas o restricciones de recursos, el planificador podría determinar la lógica de trabajo para cada tarea simplemente con responder esas 3 preguntas que tenemos allí. Porque no hay algo que le impida proceder o determinar qué relación hay de una con la otra. Sin embargo, a menudo esto no es tan simple, ya que hay una serie de restricciones prácticas en la lógica de trabajo. Dentro de las restricciones físicas más comunes está, por ejemplo, tener que colocar los ladrillos o los bloques antes de poder colocar el friso o el repello, o antes de pintar las paredes. Otro tipo de restricción, como tenemos mencionado ahí, son las restricciones de recursos, que se refieren al escenario en que se carece de espacio o área de trabajo o trabajadores o materiales o de equipos suficientes para hacer todo lo que potencialmente podría hacerse de manera simultánea. Por lo tanto, si bien cualquier trabajador podría realizar 2 tareas a la vez, en teoría, por supuesto, esas 2 tareas pueden existir en 2 ubicaciones físicas diferentes y distanciadas. Por lo tanto, esa persona tendrá que realizar entonces esas tareas en serie en lugar de hacerlo de manera concurrente. Esto tiene una gran significación al momento de determinar, pues, las cuadrillas que se van a utilizar para la determinación de los análisis de precios. Por otro lado, tenemos que hay restricciones. Pasa aquí, un momentito, tengo un problema aquí de restricción. Ok. Por otro lado, también tenemos que el medio ambiente puede imponernos ciertas limitaciones prácticas y eso tienen que considerarlo a la hora de establecer los rendimientos en los análisis de precios. El mal tiempo nos puede evitar un tipo de trabajo, por ejemplo, la preparación de sitios. Se nos anegó el área, no podemos hacer ningún movimiento. Mientras que no afecta a otro que sea un trabajo interno o en áreas internas, como por ejemplo el trabajo del diseñador, por ejemplo. Eso no importa si está lloviendo o no está lloviendo, el trabajo del diseñador pues está en oficina, está bien cubierto, está bien protegido. Si programamos entonces 2 tareas simultáneamente, tendremos que cambiar entonces la lógica de trabajo e indudablemente eso nos va a hacer alargues en la ejecución del proyecto. Las condiciones políticas o las económicas también pueden ser factores importantes para determinar cómo vamos a nosotros a influenciar nuestros rendimientos dentro de la estructuración del análisis de precios. Y por otro lado, y por último en este caso, tendríamos lo que corresponde a la seguridad, que es una 4ª restricción. Por ejemplo, le digo, un trabajo puede requerir más personas en un lugar de lo que permiten las normas de seguridad contra incendios, por ejemplo. O las normas de seguridad pueden dictar el funcionamiento de personas y maquinaria de una manera determinada. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, hay que tener el programa de seguridad bien establecido, de manera de poder establecer, pues, cuáles son las cuadrillas y cuáles son los equipos que vamos a utilizar en un caso particular. ¿Ok? Entonces, vamos acá, ¿dónde estoy acá? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Una vez que nosotros hemos resuelto todas estas complicaciones que les he mencionado, estamos listos para crear entonces un diagrama de red. ¿Cómo sería eso? Bueno, tenemos un inicio, comenzamos entonces con las excavaciones, digamos, esto está en grosso, esto está en macro, en actividades macro. Entonces, hacemos las fundaciones, procedemos entonces a subdividir los paquetes en la parte de albañilería, lo que correspondería a techo y los trabajos de electricidad. Posteriormente acabaríamos entonces, bueno, los techos tienen los techos exteriores y los techos interiores y la albañilería posiblemente también tenga trabajo en diferentes sectores, igualmente que la electricidad,
pero esto lo estoy haciendo como un ejemplo general para que vean cómo es lo que es, se determina el método de diagrama de precedencia, que nos permite determinar cuál es la precedencia entre actividades a desarrollar en el proyecto, y eso nos permite entonces llegar al final de nuestras actividades. ¿Alguna pregunta al momento? Siéntanse tranquilos de hacer cualquier consulta. Ok, entonces vamos a entrar ya con la parte, digamos, práctica. Entonces, el método de la ruta crítica ayuda pues, a los planificadores a pronosticar. Al igual que el PERT, es un método empleado también para determinar cuál es la secuenciación de las actividades. El método de la ruta crítica pues también se remonta a la misma época, de los años 50. Este método es una técnica de programación que gracias a los nuevos software pues se hace un poco más sencilla. Una técnica de programación algorítmica de tareas que identifica la secuencia de los paquetes de trabajo interdependientes de cualquier demora que resultará en una demora general del proyecto. Si nosotros tenemos una demora en la ruta crítica, pues esa demora que tengamos en cualquiera de las actividades se trasladará en la terminación del proyecto. Entonces, las tareas que forman parte de la ruta crítica son llamadas, ahí está establecida, digamos que esta es la ruta crítica. Las tareas que forman parte de la ruta crítica son denominadas tareas críticas y ellas tienen, por definición, holgura cero. ¿Qué es holgura? Lo veremos más adelante, pero se lo adelanto. Holgura es el tiempo que tú puedes disponer de una tarea para que se pueda retrasar. Las tareas que están, o las actividades que están en la ruta crítica, tienen holgura cero. Después, tenemos un término que es el término de arrastre. ¿Cómo les explico esto? Puede haber alguna tarea crítica que digamos el desencofrado. El desencofrado tiene que realizarse, por ejemplo, de día. Por lo tanto, si nosotros terminamos, ¿ok?, la tarea precedente, que sería el vaciado del concreto dentro de esa estructura que estamos vaciando, se terminó la noche anterior y el desencofrado se tiene que hacer de día, pues seguirá habiendo un intervalo de tiempo de unos días antes de poder comenzar la tarea diurna de desencofrado. ¿Por qué? Porque eso dependerá del elemento. Hay que dejarle un tiempo de fraguado. En algunos elementos son 3 días, en otros son 2 días. En las vigas por lo general son 3, 4 días. Y en las losas de grandes dimensiones, por lo general, son de 7 días. Esa brecha de tiempo entre la secuencia que hay entre una actividad y la que le precede, eso es lo que se llama, dentro de la técnica del CPM, se llama arrastre. Y eso es un término que deben saber manejar a la hora también de establecer su rendimiento cuando vayan a hacer la estructuración de los análisis de precios. Aquellas tareas que no forman parte de la ruta crítica se llaman obviamente tareas no críticas y ellas en sí tienen una holgura, o sea, tienen una duración, pero deberían empezar en una fecha, pero se pueden retrasar cierta cantidad de tiempo. Y eso lo tienen que considerar ustedes cuando estén estableciendo pues, cuáles son sus rendimientos y cuáles son sus cuadrillas y sus equipos que van a utilizar en su respectivo análisis. Vamos a hablar rápidamente de un poquito de lo que es el argot en la construcción. Pues aquí hay una teoría que se llama el análisis de esa tarea del diagrama de red, que es ir hacia adelante, es decir, empezando de la primera tarea a la última, y por este método se pueden establecer lo que se llaman la fecha de inicio y la fecha de terminación anticipada o temprana. Por otro lado, tenemos el paso hacia atrás.
que es arrancar de la última tarea a la primera. Esto lo vamos a ver claramente en el ejemplo que les tengo pautado para esta sesión. Pero sin embargo, tenemos también otro término que es muy interesante, que es lo que se conoce como holgura, flotación o slack. Para cada una de esas tareas nosotros podemos tener una holgura. En algunos casos unas personas lo llaman flotación y otros los llaman slack. Y eso lo vamos a determinar para cada una de las tareas. Entonces, existen además entonces, esto nos ayudaría entonces a nosotros saber o comprender exactamente dónde y cómo los retrasos en las tareas pueden afectar el proceso constructivo. Los planificadores también utilizan este paso hacia adelante y paso hacia atrás. Eso lo hacen también ahorita los paquetes de software, Primavera, Project, etcétera. Utilizan esto para preparar el cronograma completo del proyecto. Pero sin el método de la ruta crítica, los planificadores no podrían anticipar ni mitigar o eliminar el impacto de los posibles retrasos que podría haber en el transcurso de la obra. Cuando suceden esos retrasos, nosotros deberíamos entonces utilizar lo que llaman métodos de programación comprimida. Y entre esos tenemos entonces lo que es el crashing y el fast track. ¿Qué significa crashing o bloqueo? Eso significa asignar más recursos a las tareas críticas para terminar más rápido y acortar la duración de esa ruta crítica. Y el fast tracking consiste en realizar alguna de las tareas críticas al mismo tiempo, o sea, hacerlas en paralelo en lugar de en serie como estaba planificado o estaba colocado en nuestra secuenciación lógica. Y de esa manera nosotros podríamos ganar tiempo si es que ha habido algún retraso en nuestra ejecución. Perdón, aquí podemos ver entonces de nuevo el ejemplo que vimos anteriormente con cómo se relacionan las tareas y aquí se indican las duraciones, cuándo comienzan, cuándo terminan y adicionalmente el proyecto, el Primavera te dicen cuáles son las tareas. Uno tiene que decirle cuál es la que precede a quién y si hay algún tiempo de ejecución de deslape o de arrastre entre una actividad y otra. Entonces, este diagrama, por supuesto, el diagrama de Gantt, nos muestra la lógica de trabajo en virtud de cómo se alinean las fechas de inicio y de finalización de las tareas que vamos a calcularlas ahorita en el ejemplo que vamos a ver. Aquí se puede identificar entonces el progreso esperado también en cualquier punto de esta línea. Nosotros podemos decir, nosotros estamos analizando, para este martes, nosotros estamos en este nivel de ejecución, ¿ok? Y entonces se lleva lo que es el Gantt de seguimiento, donde ustedes van poniendo cuál es el avance que van teniendo en cada una y ven si van a tener retraso y si van a cumplir con los tiempos establecidos para el proyecto. Entonces, como les mencioné, hay software que hacen las operaciones de la planificación, de la construcción, como construir la red CPM y realizar los cálculos que hace PER y crear los diagramas de Gantt, y esto lo hacen de manera más rápida, fácil y precisa. En mis tiempos lo teníamos que hacer a pie, a manopla. Ustedes no sé si lograron ver esto con programas de software. En mi época, por supuesto, esos software no habían aparecido y tuvimos que hacer todos esos cálculos, los hacíamos a mano. Vamos a pasar entonces a lo que es el ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo dibujar el diagrama de red? Entonces, vamos a poner un ejemplo, que es el que tenemos acá. Okay, perdón. Pongamos el siguiente caso, que se nos pide que dibujemos el diagrama de red o calculemos el diagrama de red y los tiempos de inicio y terminación, y tenemos esas actividades que tenemos ahí. Entonces,
Tenemos que identificar entonces cuál es la ruta crítica y cuál es su duración. Para explicar entonces cómo dibujar este diagrama de red, se propone entonces este proyecto. Y acá tenemos entonces una tabla de resumen que nos dice cómo se relacionan todas esas tareas. El diseño del proyecto del tanque dura 10 días, puede comenzar de inmediato. La construcción de la fundación del tanque dura 25 días y seleccionar el proveedor del tanque dura 8 días, pero pueden comenzar solo tan pronto como se finalice el diseño del tanque. Ya hay una dependencia allí. No se puede arrancar con esas actividades hasta que el diseño o la actividad número 1 esté completada. La fabricación de los componentes del tanque dura 10 días, pero solamente puede comenzar tan pronto se termine con la selección del proveedor correspondiente que va a hacer esas piezas, pues la fabricación de esos componentes. Y así sucesivamente vamos con la entrega del tanque, la preparación de los planos de instalación, los ensamblajes del tanque y la prueba y comisionamiento. Aquí se están colocando las duraciones respectivas y aquí se colocan las dependencias correspondientes. Fíjense que la 2 depende de la 1, la 3 depende de la 1, la 4 depende de la 3 y así sucesivamente. Entonces sigamos adelante. Vamos a verlo un poco de manera gráfica. ¿Ok? Entonces, acá está. Esa es la actividad número 1. Proyecto de diseño. Esa tiene una duración de 10 días. Luego tenemos seleccionar el proveedor del tanque y construir la fundación del tanque, que son las que dependen del proyecto de diseño del tanque. Esta tiene una duración de 8, esta tiene una duración de 25. Seguidamente, pues, fabricar los componentes del tanque y preparar los planos para la instalación. Estas, a su vez, dependen de esta actividad y esta dura 10 días y la preparación de los planos dura 3 días. Y así sucesivamente vamos haciendo las relaciones que hay entre una y otra actividad. ¿Ok? Hasta llegar al comisionamiento. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, una pregunta, esa es una pregunta para ustedes. ¿Por cuál ruta de estas que están acá, ¿okay?, consideran ustedes o determinan ustedes qué es la ruta crítica de este proyecto? La ruta crítica, recuerden que es aquella que tiene la mayor duración. Abran los micrófonos para contestar. Una pregunta que me tienen que contestar a ver si hemos entendido todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Aló? ¿No oigo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, estamos por acá. Ajá, Oscar, dime. ¿Aló? Oscar. Sí. ¿Y vas a hacer algún comentario de cuál crees tú que es la ruta crítica de este diagrama que tenemos acá? La ruta crítica generalmente es la duración más larga de las actividades con su dependencia y antecesores y sucesores. Por lo tanto, me imagino que la ruta crítica, mirándola desde el punto de vista de duración, es proyecto, diseño del tanque, construcción, fundación del tanque, ensamblaje del tanque y posterior término la prueba de comisionamiento. Eso es correcto. Eso lo vamos a ver inmediatamente acá. Esta, construir el tanque, ensamblaje del tanque y la prueba y comisionamiento. Esto tiene una duración de 35, 54 días. Esa es la ruta crítica de este ejemplo particular. Pero vamos a ir un poco más allá ahora con el cálculo de la ruta crítica, porque esto simplemente nos está diciendo cuál es la ruta crítica, cuál es la que dura más. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a utilizar una técnica que utilizan, bueno, ya eso lo hacen automáticamente los paquetes de software, que es cómo utilizar la técnica de paso hacia adelante y paso hacia atrás.
La técnica de paso adelante y paso atrás no es simplemente que otra forma de encontrar la ruta crítica. Se utiliza mejor cuando se tienen varias y diversas ramas o múltiples puntos de entrada entre unas actividades y otras. Es posible que también usted debe utilizar la técnica de paso adelante o paso atrás si se le solicita que indique o que sepa cuáles son las fechas de inicio o finalización tempranas o las fechas de inicio o finalización tardía para una actividad o para encontrar la holgura o flotación de alguna actividad. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Para poder saber y tomar acciones cuando estemos haciendo un seguimiento de nuestras actividades para saber si estamos bien, estamos mal, estamos a tiempo, podemos terminar dentro del tiempo correspondiente. Entonces vamos a ver una serie de términos aquí. Se conoce como ES o Early Start al inicio más temprano que puede tener una actividad. O sea, en otras palabras, es el momento u hora más temprana en que una actividad puede comenzar una vez que se completan las actividades dependientes, anteriores. Después tenemos lo que se conoce como finalización más temprana o early finish, que es el tiempo de inicio más temprano para una actividad donde es el momento que, pues, perdón, el tiempo de inicio, el tiempo de finalización más tarde que podemos tener nosotros en cualquier actividad. Es la fecha más tardía que esa, más temprana que esa actividad podría terminar, perdón. Después tenemos el late finish, o en otras palabras, la terminación más tardía. El late finish es el último momento en que se puede completar una actividad sin retrasar el proyecto. Seguidamente tendríamos el late start, que es la fecha más tarde que esa actividad podría empezar sin retrasar, obviamente, el proyecto. Y tendríamos por otro lado lo que se llama la holgura. Y para calcular la holgura es el tiempo entre la primera y la última hora de inicio. Es decir, el tiempo que hay entre el early start y el late start. Eso lo vamos a ver en el ejemplo más claramente, cómo se determina o se obtiene la holgura. Este era el ejercicio que teníamos anteriormente, donde tenemos la ruta crítica establecida que determinamos anteriormente y el early finish o la terminación temprana es el inicio temprano más la duración de la tarea. Entonces vamos a verlo con este ejemplo aquí. El inicio más temprano que tiene el proyecto de diseño del tanque 0, que es cuando inicia, ella dura 10 días. Si seguimos la fórmula, entonces sería 0 más 10, 10. ¿Quién me dice, alguno de ustedes que me diga cuánto serán los early start y early finish de la actividad seleccionar el proveedor del tanque? ¿Alguien, por favor? 8 días, ¿no? ¿Perdón? De early finish, antes que se puede terminar. Bien. ¿Cuál es la fecha más temprana que esta actividad puede empezar? El día 11. No, el mismo día 10. Se traspasa el 10. ¿Ok? 10. 10 más 8, 18. Y así sucesivamente vamos pasando de una a otra. Esta tendríamos entonces 18 más 10, 28. Tendríamos 28 más 10, 32. 10, que sería lo más temprano, más 25 nos da 35. 18, que es la de esta actividad predecesora, más 3 son 21. 35. ¿Por qué 35 acá? A ver, pregunta, ¿por qué 35 allí? A ver quién atina la respuesta de por qué 35.
Entonces, esto es una nota bien interesante. Cuando tenemos una actividad que tiene varias predecesoras, ella puede empezar lo más temprano, en la fecha más temprana que termine, la fecha más temprana de terminación, de la que tenga el tiempo en días o en meses o en semanas mayor. Por eso es que se traslada el 35 de esta actividad y no el 21 de esta y no el 28 de esta, porque esta está en la ruta crítica. Entonces tendría que pasar la actividad predecesora que le proporciona el tiempo más temprano. Esta no puede empezar el 21, ni puede empezar el 32. ¿Por qué? Porque esta actividad depende de construir la fundación del tanque, y la fundación del tanque termina el 35. Tú no puedes ensamblar el tanque antes de que hayas terminado de construir la fundación. Lo podrías hacer cuando te entregaron el tanque en obra o los componentes del tanque, o lo podrías hacer también cuando está la preparación de los planos completa, pero necesariamente, y no puedes empezar hasta que tú tengas la fundación completamente terminada. ¿Quedó claro esa aclaratoria? Es parte de la ruta crítica, por lo tanto, necesariamente tienes que analizar parte de las actividades y normalmente, como tú dijiste, la construcción de la fundación es la que termina mucho más tardío y además, Sí, dentro de la secuencia, lógicamente no puedes ensamblar el tanque si es que no tienes habilitada la fundación. sí. Ahora, supongamos que saliéndonos de este ejemplo que tengamos acá y esa misma actividad no estuviese en la ruta crítica, ¿ok? No fuera parte de la ruta crítica. Hubiera otras actividades colocadas en este diagrama y que no es parte de la ruta crítica. De todas maneras, su inicio más temprano sería estrictamente cuando termine la construcción de la fundación, si esta no fuera pues la ruta crítica. ¿Ok? Yo creo que estén claros con eso. Este es un esquema con muy pocas actividades, pero cuando tú tienes una red muy amplia, muy grande, donde tienes la ruta crítica, no necesariamente tiene que ser, como este caso particular, ¿ok? Donde tendrías una actividad como esta, que depende, a lo mejor tenemos otro tipo de actividades por aquí arriba o por aquí abajo, que está, la ruta crítica está en una de esas otras actividades que no están puestas acá. Necesariamente inicio temprano tendría que ser 35, porque como bien mencionaron o bien mencionaste, no podemos ensamblar el tanque si no está terminada la fundación. Y por último, entonces, la prueba de comisionamiento tendría entonces el inicio más temprano en 50 y el inicio más tarde en 54. Vamos a pasar ahora a las terminaciones tardías o el paso hacia atrás. Ahorita hicimos de aquí, del inicio al final. Ahora nos vamos a ir del final al principio. Entonces, ¿cuál sería las fechas de terminación más tardía y la inicio más tardío de esta actividad? A ver. ¿Alguno, por favor, o les doy una ventaja con una mostrándoles cuál es? Sería 54 y 50, porque no podemos empezar. ¿Ok? Sí. Entonces, como vamos el paso hacia atrás, vamos a tener que llegar a esta actividad. Entonces, ¿cuál sería su fecha de terminación más tardía y fecha de inicio más tardío? Aquí tenemos la fórmula. ...50 y 35. Ella podría terminar lo más tardío al momento que este tiene el inicio más tardío. Lo que pasa es que está en la ruta crítica, Gerardo, entonces siempre se van a mantener los mismos en ese caso. No, bueno, de todas maneras lo vamos a ver en los otros casos. ¿Okay? Exactamente. ¿Ok? En este caso particular, creo que ese es el que viene a continuación. ¿Cuándo sería
su inicio, su terminación más tardía y su inicio más tardío. ¿Alguien se atreve? Vamos a dar una ayuda en este caso. La terminación más tardía sería el 35. ¿Por qué? Porque como está en relación con esta lo más tarde que puede empezar es el 35, ¿ok? Lo más tarde que esta puede terminar sería el 35, porque están en independencia. Correcto, Y a esa ese sería la locura. Esa sería la locura que tuviera, de los 32 al 35. ahí vamos, después vamos a la holgura. Después Sí, lo que vamos pasa a es terminar. que Dime. participen mis colegas, que yo trabajo en planificación, por eso que participen mis colegas. Ajá. Cuéntenme algún otro. ¿Me van siguiendo? Por favor, quiero oírle la voz a los otros 3 participantes. Atención, aló. Aló, que todavía nos falta un tiempo acá y ya estamos con media hora nos falta. Sino que estoy un poco. Es que se me trancó el internet, así que estoy un poco. Medio perdido. Se te trancó la internet, Máximo. Sí. ¿Quién más está por allí? ¿Aló? Vamos a ver los otros participantes acá. Máximo, Alberto y Gustavo. Oscar es el que ha estado dando la pauta porque trabaja en planificación. Ok, vamos a calcular la siguiente. Para esta actividad, lo más tarde que ella puede terminar es igual a lo más temprano que esta puede iniciar. Entonces sería 31 menos 10 nos daría la fecha de inicio más tardío. Y así sucesivamente vamos barriendo con las otras actividades. Correcto. ¿Okay? La otra sería 35 y 32, si no me equivoco. Ok, esa es la de acá. Y ahora quiero alguien que, por favor, que no sea Oscar, que es el que trabaja en planificación, me diga cuáles son los tiempos de inicio y terminación más tardío de esta actividad y de esta actividad. Por favor. Gerardo, sería 35. ¿De Más cuál tarde, actividad estás hablando? preparar los planos. Preparar los planos. Ok. 35 y sería 32. Vamos a ver. Eso es correcto. ¿Y acá? Lo mismo. No, perdón, 35 menos 25. 35 10. y 10. Y 10. Ok, ahí estamos. 35 y 10 y de ahí pasamos a nuestro arranque de unidad que sería 0 y 10. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros determinamos eso lo hace automáticamente ahorita los paquetes, pero es bueno saberlo para que puedan tener criterio de evaluación cuando les toque revisar pues alguna programación hecha. Toda la responsabilidad no se le puede vaciar toda directamente al planificador. Los colegas, los compañeros, los trabajadores, digamos, colegas que están dentro de la parte del equipo de gestión del proyecto, deben involucrarse en esto, deben revisar la planificación, porque recuerden una cosa, la máquina y el programa va a arrojar los resultados de acuerdo a la información que se le introduzca. Hay un dicho que dice garbage in, garbage out. En otras palabras, en cristiano español, si tú alimentas con datos erróneos, las respuestas van a ser erróneas o los resultados van a ser equivocados. Entonces, deben conocer esta técnica para que tengan criterio, ¿okay?, de evaluación al momento de que vayan a hacer las estimaciones para sus respectivos análisis de precios. Entonces, vamos a hablar de las holguras. Entonces, ¿cómo determino yo la holgura de cualquiera de estas actividades? La holgura puede ser o bien restando la fecha de terminación tardía de la fecha,
late finish del early finish, o sea, la terminación, la fecha late finish es terminación tardía y el early finish. Entonces, en este caso, la terminación temprana y el inicio temprano. Entonces, para esta actividad o cualquiera de las actividades, díganme para esta actividad, vamos a ver la primera, pues. Vamos a ver la primera. Esta es, ¿dónde estoy? Ah, perdón, estoy arrancando desde el principio. Ok, ¿cuánto sería para la inicial? Sería esta menos esta o esta menos esta. O sea, 10 menos 10 es 0 y 0 menos 0 es 0. ¿Cuánto sería para esta actividad? Alguno que me diga, por favor, cuál sería la holgura de esta actividad. 3. Eso sonó así como que si estuvieras tirando un flechazo. No, Efectivamente. pues S menos S. 21 menos 18 y 13 menos. Eso es correcto. Y así sucesivamente van contra las otras actividades. ¿Cuánto tendrá esta? La de fabricación de componentes del tanque. 3 también. 3, para ver. Correcto. Para la entrega del tanque en obra, ¿cuál sería la holgura que tiene esa actividad? Alguien abrió el micrófono por ahí, no quiere atreverse. Sí, 3, 35 menos 32. Eso es correcto. También coincidencialmente tiene una holgura de 3. Para este caso tendríamos entonces 14, que sería 35 menos 21. Para este caso tenemos 0, y para esta tenemos 0, y para esta tenemos 0. ¿Por qué tenemos holgura 0? Porque están en la ruta crítica. Toda actividad que esté dentro de la ruta crítica no tiene holgura. ¿Qué quiere decir este 3 acá en esta actividad? Que esta actividad puede llegar a retrasarse 3 días. Y esta puede llegar a retrasarse 3 días. Esta puede llegar a retrasarse 14 días. ¿Ok? Sin afectar la fecha de terminación del proyecto. ¿Ok? ¿Quedó todo claro hasta ahora? Si necesitan alguna aclaratoria, por favor, ahorita, porque vamos a ir con la parte de las conclusiones y posiblemente les vaya a compartir otro gráfico que tengo por allí de otro proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna consulta al momento? Es que estamos a tiempo todavía. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? Obviamente que la planificación es un proceso fundamental en la realización de cualquier tipo de proyecto, tanto en sus fases de preinversión, que es cuando se hacen los análisis de precios, como en su etapa de inversión, ya que con ella, pues lo que conseguimos es cumplir con las expectativas de los propietarios, promotores, clientes y contratistas, y nos permite entonces ahorrar tiempo. Con una buena planificación se deben alcanzar los objetivos de todo proyecto, cumplir con el alcance, lograr el plazo de ejecución, mantener el proyecto en el costo, asegurar la calidad, garantizar la seguridad y velar por la protección del medio ambiente, que de eso no hablamos, pero es lo que tiene que ver con la planificación ambiental o el plan de seguridad ambiental. Después tenemos también que a través de una planificación adecuada, pues podemos lograr integrar a todas las partes y componentes involucradas en un proyecto. La organización en la obra, también la obtención y uso de los recursos, equipos y maquinaria de una mejor forma y una mejor manera, que se mejora también la asignación de los subcontratos, hay una buena integración con la comunidad y un buen manejo de las comunicaciones entre todos los participantes del proyecto. Adicionalmente, tenemos que, esto no tiene ninguna modificación, pero no tiene ninguna animación. Cada obra es distinta,
por lo que los procedimientos que se propusieron acá en esta sesión se consideran el caso de manera general, por lo tanto estos procedimientos y métodos se deben adaptar a cada caso particular en el cual ustedes estén desempeñando, ¿okay? O estén trabajando. La gran mayoría de las obras de construcción presentan desviaciones en el costo y en el plazo final de los trabajos, los cuales a través de una bien llevada planificación pueden ser previstos mediante una gestión de riesgo, que tampoco hablamos de la planificación de los riesgos, pero es parte del proceso de planificación, logrando evitar pues entonces las posibles desviaciones, sesgos que podamos tener, o habiendo preparado de antemano un buen plan de respuesta a esos riesgos ante posibles situaciones que pudiesen presentarse en el transcurso del proyecto. Y por último, es necesario obviamente que se adopte en el proceso de planificación, o se adopte desde el mismo momento en que hay la concepción, la idea del proyecto, que se formule el enfoque conceptual, de forma pues que se tomen todas las previsiones del caso y mitigar los efectos futuros de presentarse desviaciones en la planificación del proyecto. ¿Okay? Déjame de todas maneras compartirlo. Yo tengo por acá déjame salir de este compartir y déjame buscar la otra lámina que tengo acá, que es otro ejemplo que tengo. ¿Dónde está ese? Aquí está. Este es, bueno, este es el que habíamos visto, este es el de la casa, por aquí está indicándose pues cuál es la ruta crítica. Está usualmente los paquetes de software, ¿ok? Me expresan la ruta crítica. Si yo me vengo acá, ¿están viendo la imagen? Sí, correcto, Sí. sí. Ok, si yo me vengo acá, perdón, ¿dónde estoy aquí? En ver, y quiero ver el diagrama de Gantt. Déjame buscar acá donde lo tengo ubicado. No lo veo. Ya va. Vamos a buscarlo acá. Esto tiene que estar en el 2020. Está mucho más atrás. Aquí está. ¿Ok? Aquí vemos cómo te presenta el diagrama de Gantt, en este caso Project. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos ver, cuando estamos haciendo, en la opción ver, nosotros tenemos el diagrama de Gantt, podemos ver calendario, podemos ver entonces cuál es el diagrama de red. Este es lo que hicimos cuando estábamos haciendo el análisis de la red, o podemos ver el Gantt de seguimiento, donde estamos determinando qué porcentaje de avance, aquí está colocado, qué porcentaje de avance tenemos en una fecha determinada. Eso se lleva a través de los controladores de avance o los medidores de cantidades que van alimentando al planificador y le van diciendo pues qué cantidad de obras se ha ejecutado. Ahora déjame salir un momentico de acá, que quiero compartirles otro elemento que tengo por acá. Déjame ver dónde lo tengo. Para ver, esto no sé qué pasa acá. No lo tengo acá. Proyecto. No. Acá está. El que vimos fue este. Vamos a ver. Déjame abrir esto. Ok, este es... ¿Están viendo la lámina? No, no se ve. No, no sé. No, No entonces lo vamos a dejar. vemos, Gerardo. Verifica qué te ocurre, por favor. Sí, ya dejé de compartir y ya voy a abrir esa. Ok, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Ok, este fue cuando hice la mención de un proyecto. Este era un proyecto de un ingeniería, procura, construcción y además gerenciamiento de una tubería que iba desde la península de Paraguaná, que queda al norte de Venezuela, que está ahí enfrente tiene la isla de Aruba. Entonces, allá hay una refinería y se estaba presupuestando un IPC para el suministro y colocación pues, de este
de este proyecto. Entonces, en el nivel 1, las máximas o las tareas máximas es los trabajos en tierra en Venezuela, los trabajos en mar afuera, todo lo que tenía que ver con las tuberías sumergidas, y los trabajos en tierra en Aruba. En el nivel 2 teníamos entonces en tierra en Venezuela las subtareas eran una planta de 350 metros cúbicos de gas, estos son millones de metros cúbicos, ¿okay? de gas fluido. Después teníamos una planta de 150 millones de metros cúbicos de gas fluido. Después teníamos todo lo que era la construcción de unir estas dos plantas con el punto de contacto con la línea de costa, que eran los gasoductos 1, 2 y 3. Después venía lo que era el gasoducto sumergido, que son los trabajos a mar afuera, y los trabajos en Aruba, que era la estación terminal o receptora de gas en Aruba. Entonces, cada uno de estos subtareas tenían unos paquetes de ingeniería, de procura, de construcción y de puesta en marcha. E igualmente, teníamos entonces, la ingeniería tenía todo lo que, la ingeniería tenía que ver todo lo que, con lo que son los paquetes de procesos, de ingeniería civil, de mecánica, electricidad, instrumentación y control, seguridad, higiene y ambiente, y esto, el PMT, es lo que es el Project Management Team, el equipo que iba a gerenciar todo esto, porque esto era un IPCG, ¿ok? Y por último, pues en el otro nivel se iban a desglosar las tareas o actividades. Este es el EPT o la EDT o el WBS que se debe incorporar al momento de presentar la documentación al cliente en el proceso licitatorio. Esta es la primera EDT. Lo primero que, digamos, el básico, donde se debe contemplar entonces cuál es el alcance. Obviamente nosotros en este trabajo hicimos algo mucho más desglosado, pero este es el que se le entrega al cliente. ¿Ok? Déjame dejar de compartir, no sé si tengo otro por acá. A ver si sería de interés. Ay, déjame ver. Compartir pantalla, déjame qué otra cosa tengo por acá. No, déjame salir de acá. No tengo cómo ver el resto de... Déjame ver qué tengo por acá. Este no lo vimos. Este es otro. Este es otro que teníamos. Ah, no, este es un básico. No, perdón. Este no es. Este ya lo vimos. Déjame dejar de compartir esta. Vuelvo acá. A ver qué tengo por acá. Este es uno que tuve en un proyecto que tuve en Panamá con la empresa OTEPI. Déjame ponerlo en grande para que lo puedan visualizar. ¿Ok? Esto fue un proyecto de gerencia para la instalación de un generador tipo barcaza que se llamaba Estrella del Mar, que por cierto este año cerró operaciones porque este era un proyecto a 5 años de duración, de vida útil, pues. Parecería medio ilógico, a mí me dio mucho dolor, pues, que sacaran de operación este proyecto, porque nosotros tardamos 1 año en la ejecución de este proyecto y su vida útil, pues, estaba programada para funcionar por 5 años. ¿Por qué? Yo después al final lo entendí. Porque la empresa AES Panamá, que forma parte de la empresa AES Corporation, tenía un proyecto de gas licuado que ya está funcionando, ¿ok? Y que iba a solventar, pues, todo lo que era la generación, y entonces se fueron a algo más limpio, porque este proyecto era con búnker o con diésel, entonces era altamente contaminante y ellos en su estrategia organizativa para ser empresa sostenible y empresa amigable, hicieron pues un proyecto con respecto a el gas licuado. Entonces aquí tenemos el primer nivel, todos los trabajos de preconstrucción,
la construcción de obras civiles y la construcción de obras electromecánicas. Esto es otra manera de elaborar otra EDT. Entonces, preconstrucción tenía entonces lo que correspondía a general, obras civiles y electromecánicas. Igualmente las otras estaban subdivididas y cada una de ellas tenía entonces lo que es gerencia, planificación, administración del contrato, estimación de costos, trabajo de civil y de arquitectura, trabajo de arquitectura, de estructura, perdón, seguridad, higiene y ambiente y calidad. En las obras electromecánicas, mecánica, tubería, instrumentación, etcétera, etcétera. Y aquí está entonces el nivel que hasta ese nivel se desglosó. Esa fue lo que se le pasó OTEPI Consultores, le pasó a S Corporation al momento de presentar su propuesta para hacer este PMT. Y efectivamente nosotros ganamos esa licitación y yo trabajé en este proyecto, yo fui el gerente de proyecto de este proyecto en particular. Bien, Y Gerardo, no sí, sé estamos si ya ya, hemos terminado. ¿Qué es lo que sí, te ya faltaría, por terminamos. favor? Perfecto. No, perfecto. Le estaba dando un Sí, poquito más de información adicional. perfecto, sí. Pásame el host, por favor, Gerardo. Ten la amabilidad, ¿sí? Sí, cómo no, con todo Ok, gusto, Carlos. Te ok. paso el host, que es acá más hacerlo host. Ahí está, todo tuyo, Carlos. Perfecto. Bueno, a los amigos, bueno, Oscar encendió su video, su cámara. Máximo, Alberto, Gustavo, por favor. Perfecto. Muy bien. Máximo sigue máximamente cómodo en ese sillón. Sí, sí, señores. Eso es como una poltrona, ¿no? Oye, Bueno, bueno, señores. pero ese es matrimonial, ¿oíste? Sí, señores. Bueno, hemos terminado pues con la séptima sesión académica del curso online de diseño y evaluación de análisis de precios unitarios.